Buenas tardes, mi nombre es Irving Clemente Calzada Carrillo. Estudio la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de matrícula es 200-277-81. Me encuentro en la materia de juicio de amparo. El nombre de mi asesor es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Me encuentro en el reto número 2, que es la jurisprudencia. Para este reto vamos a analizar 3 jurisprudencias con la finalidad de que nosotros podamos distinguir si la jurisprudencia o cómo se integra la jurisprudencia, si es a través de reiteración, de contradicción, de criterios o precedentes obligatorios. Asimismo, vamos a analizar los supuestos en los cuales una jurisprudencia puede ser sustituida dentro de un juicio. Y ya por último es qué autoridades están obligadas a la aplicación de la jurisprudencia emitida. La primera tesis de jurisprudencia que vamos a analizar es la 1A diagonal J102 diagonal 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esta tesis nos hacen 3 preguntas. La primera es que señalemos qué método de integración, ya sea por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia o de esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia es creada por reiteración, ya que el criterio judicial se ha sostenido por 5 sentencias ininterrumpidas, teniendo 4 votos en cada una de ellas, siendo resueltas en salas de la Suprema Corte. La segunda pregunta es si cumple con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, y en efecto, sí cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, ya que, como vemos, se da por mayoría de 4 votos en cada una de las 5 sentencias que emiten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tercera pregunta es ¿en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia? Y fue publicada en la época novena. Vamos a analizar ahora la tesis de jurisprudencia o el caso número 2, que se refiere al sistema penal acusatorio oral en contra de autos de citación del investigado a la audiencia inicial y la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Para este caso o para esta tesis nos hacen 2 preguntas. La primera es que identifiquemos o que razonemos cuál es la jurisprudencia o por qué la jurisprudencia 1A diagonal J93 diagonal 2013 fue sustituida por la jurisprudencia que estamos analizando en este momento. Bueno, mi primer razonamiento es que la primera sala interrumpe la jurisprudencia por el hecho de que las legislaciones de los estados de Chihuahua y Durango son semejantes a lo que establece el artículo 141, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que la orden de citación para la audiencia inicial en el que habrá de formularse imputación no es un acto que afecte libertad personal, misma que en caso de seguir la jurisprudencia de inicio puede ser impugnada mediante amparo indirecto. El segundo razonamiento que hago es que aunque la fracción 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en caso de que el imputado no asista y no justifique su ausencia, podrá ser requerido mediante la fuerza pública. Y aun siendo esto no es un acto cierto, ya que primero se tiene que dar la inasistencia y en todo caso al ser solicitada la comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, es un acto que no incide la libertad del citado. Por tal motivo no será procedente el juicio de amparo indirecto tal como lo prevé el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Respecto a la publicación en el Semanario Judicial de la Federación, esta jurisprudencia fue publicada en la 10ª época. Vamos a analizar el caso número 3, que es la tesis de jurisprudencia P, diagonal J, 145, diagonal 2000, en el que dice que si la aplicación de la jurisprudencia no viola la irretroactividad de la ley. Para esta tesis de jurisprudencia nos hacen 2 preguntas. La primera es que señalemos ¿qué autoridades están obligadas a la aplicación de la jurisprudencia emitida? Bueno, al ser emitida una jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades que están obligadas son autoridades jurisdiccionales de la Federación, entidades federativas con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia. Al ser emitidas las jurisprudencias por los tribunales colegiados de circuito, las autoridades obligadas son autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas de su circuito. Este análisis se hace en base a esta tesis de jurisprudencia. Todo esto con fundamento en el artículo 217, párrafo primero y cuarto de la Ley de Amparo. Ya como conclusión, el análisis de estas tesis de jurisprudencia
Mi conclusión es de que como futuros abogados debemos identificar que en el derecho mexicano o que el derecho mexicano encuentra su base en fuentes formales, históricas y reales. Como ley formal podemos identificar lo que es la ley, la costumbre, las normas individualizadas, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Es por ello que hacer la jurisprudencia un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones les dan sentido y alcance a las normas jurídicas. Esto nos permite conocer la forma en que los jueces aplican su razonamiento a casos jurídicos concretos y nosotros poder invocarlas para o en favor de nuestro representado. Entonces, una importante fuente para consultar las jurisprudencias emitidas es el Semanario Judicial de la Federación, que se encuentra en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por mi parte es todo. Que tengan buena tarde. Hasta pronto.